Buongiorno amigas y amigos del Círculo, bienvenidos un día más a un espacio donde sabéis, no hay ni tiempo, se lo comentaba nuestra invitada, ni tiempo límite, ni censura, ni línea editorial especialmente estrecha, cortada o lo que sea, donde damos voces a quien la tiene en general, pero de una forma un poco diferente. Yo tengo, por fin he conseguido tener aquí, bueno, una política que todo el mundo conoce, que es Irene Montero, eurodiputada, una de las voces más visibles del feminismo institucional y activista, defensor de los derechos sociales, referente a los debates sobre igualdad, justicia social y modelos de gobernanza del siglo XXI. Queremos escucharla hablar de todo lo que ahora mismo es actualidad, desde corrupción, polarización. ¿Qué va a pasar con la izquierda de este país? Que siempre, sabéis, a mí me marea un poquito, porque siempre son como olas que habrá que definir por dónde van en las próximas citas electorales. Hablaremos también de la desconfianza institucional y, como no, vamos a hablar también de la corrupción, ¿no? Y yo voy a empezar por ahí. Irene, Venga, buenos días. buenos ¿Cómo días. estás? Bien, muy bien. Muy Pues honrada mira, de estar aquí y con unas evidentemente las vistas vistas brutales del Círculo de Bellas Artes, y digo siempre que espectaculares este de es un Madrid. lujo, este es un regalo, este programa. Hombre, como no puede ser de otra forma, vista la actualidad que tenemos, vamos a empezar por la corrupción. Pero fíjate, yo que he sido uno de los que han analizado mucho el fenómeno de Podemos cuando empezó este movimiento popular extraordinario, que empezó con la crisis que teníamos en este momento, uno de los grandes lemas, uno de los grandes eslogan, una de las grandes voces, gritos que había en Podemos en este momento era la crítica al bipartidismo y a la corrupción estructural, institucional, la podemos llamar como quieras. Evidentemente, esta corrupción, visto lo que estamos viendo y los supuestos delitos que estamos conociendo y que se van a juzgar, es del día a día. Santo Cerdá, Caso Coldo, Ábalos, ahora el presidente de la Diputación de Almería, su vicepresidente, unos cuantos cargos también del Partido Popular en Andalucía y en Almería, con, bueno, supuesto caso de mordidas. Sí. Pues, ¿dónde estamos? ¿Seguimos igual a cuando Mm, empezaste? Yo creo que estamos en ese momento en el que nos damos cuenta que la corrupción es una forma de gobierno, no una cuestión de manzanas podridas o de, no sé, políticos que son inmorales o que tienen poca ética. No, la corrupción es la forma que ha tenido el bipartidismo, tanto el PP como el PSOE, de organizar el poder político en España. No solamente los partidos políticos, también las empresas corruptoras de las que se habla poco, ¿no? En el caso del caso PSOE que vemos ahora, pues Acciona, pero por ejemplo, todas las grandes constructoras que vienen del franquismo, por cierto, hicieron sus fortunas esclavizando a Poco presos se habla de políticos dónde empezaron republicanos, todas. efectivamente, y forzándoles a trabajo forzado, y así hicieron su gran fortuna, y ahora pues han terminado en manos de Villarmir, de OHL, perdón, de Florentino Pérez, y nos encontramos con que es una forma de articular el poder político y económico en España. Y la gente lo entiende muy sencillo, porque es que el funcionamiento tampoco es que hayan sido brillantes, es decir, es una empresa que para conseguir contratos públicos da mordidas a los políticos, ya sea que tienen poder orgánico en el partido, como en el caso del peso de los secretarios de organización, o que tienen poder institucional en un gobierno, porque están en el gobierno del Estado, en un gobierno autonómico, en un gobierno municipal. Entonces, esas empresas consiguen contratos públicos a través de dar mordidas a quienes les pueden ayudar a conseguirlos, ya sea mordidas que se van directamente a esos políticos o financiando legal, alegal o ilegalmente, como en el caso del Partido Popular, a la propia estructura del partido, porque a esas empresas les conviene que esos partidos sigan gobernando para que les puedan seguir dando contratos públicos a cambio de mordidas. Es una forma también, es un gran robo, porque es una forma de desposeer la riqueza de la gente que paga a través de sus impuestos, esforzándose mucho y trabajando mucho, esa riqueza que debería revertir en la gente, servicios públicos, sanidad pública, educación pública, no termina en lo común, sino que a través de ese robo, de esa forma de desposesión, que es la corrupción, pues tú tienes una riqueza que la gente crea con su trabajo, paga impuestos y a través de ello, pues ese dinero se termina yendo en forma de contrataciones de obra pública a esas empresas. Entonces, aquí yo creo que la clave es terminar de destruir ese sistema organizado
de corrupción como forma de gobierno, porque nosotras hemos demostrado que se puede Pero, gobernar sin corrupción. ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque evidentemente tú has estado en gobierno, tú has sido ministra de Igualdad, has conocido este sistema del que tú estás hablando y que por lo que tú dices claramente es estructural, institucional, en realidad. Está institucionalizado, claro, lo han institucionalizado. Pero ¿cómo se puede, por lo tanto, destruir? Porque yo una de las cosas que digo siempre, que una de las frases que más detesto y que me parece absolutamente insoportable, que la diga un político me parece impresentable, es que la corrupción es algo estructural. Es inevitable, o sí. que es inevitable Es porque estructural, es pero no es parte del inevitable. hombre. A Yo mí me creo parece que... una gilipollez, me vas a permitir, Sí, monumental. claro que Porque yo he sí. conocido muchos políticos y muchas personas que no son ni corruptas, ni ladrones, ni chorizos. Lo que pasa es que para que pueda seguir funcionando la corrupción, la gente tiene que creer que no hay alternativa y, por tanto, resignarse y no hacer política, no involucrarse en la política. Ese no se puede cambiar, es el clásico argumento de la antipolítica. Si las cosas no se pueden cambiar, aunque sean injustas, aunque sean insoportables, aunque sean violentas, si nada se puede cambiar, entonces ¿para qué vamos a hacer política? Si lo que ha hecho el bipartidismo y las grandes empresas de este país es institucionalizar la corrupción como forma de gobierno, la forma de evitarlo es cambiar la institucionalidad. Y por eso necesitamos en España una izquierda fuerte, porque para enfrentarse al poder económico y político bipartidista hace falta izquierda. Ya hemos visto de lo que es capaz la derecha. La derecha en este país es una derecha golpista, es una derecha que se acostó franquista, se levantó demócrata y que la democracia le sirve mientras ellos ganen. Cuando ellos no ganan, utilizan todas las prácticas de guerra sucia, judicial, mediática, política, para seguir siendo los dueños del cortijo. Pero es que frente a ese poder golpista y antidemocrático, el Partido Socialista no puede. Es como si todo el rato les estuviese llamando a la puerta diciéndoles, oye, ¿me aceptáis a mí también en el sistema? Y cuando el PSOE le da la mano a esa derecha, pues la derecha les termina cogiendo el brazo y al final nada cambia. ¿Cómo se puede cambiar esa institucionalidad? Pues, por ejemplo, prohibiendo que las empresas corruptoras vuelvan a tener un contrato con la administración pública. ¿Pero qué es esto de que se sepa vía judicial, ya no solo sospechas o algo que es vox populi, que es una fuente de conocimiento también, sino vía judicial? Sabemos que hay empresas muy importantes de este país que han pagado al Partido Popular de forma ilegal. ¿Por qué siguen obteniendo contratos en la administración pública? Cambiemos la institucionalidad y prohibamos que una empresa, pues como pasa en el caso PSOE con Acciona, como ha pasado con las mordidas y los listados de Bárcenas en el Partido Popular, no puedan tener contratos con la administración. Suspendámoslos ya. Hagamos que los partidos políticos tengan que responder y devolver como partidos hasta el último euro robado por la gente de sus partidos que lo ha robado, porque les han puesto ellos allí. Es decir, esto es importante entenderlo. Cuando el PP o el PSOE dicen, no, es un caso aislado, son manzanas podridas. Oiga, ni Santos Cerdán ni Ábalos pudieran haber hecho lo que se dice que han hecho si no es porque son secretarios de organización. Es decir, es una cuestión estructural. Eso no quiere decir que todas las personas del PSOE sean corruptas. Quiere decir que es la estructura del Partido Socialista lo que permite que se pueda ejercer esa corrupción, porque era su influencia lo que les daba esa posición de poder para poder ser interlocutores con las empresas corruptoras, que ellos podían llamar a cualquier ayuntamiento, a cualquier comunidad autónoma Irene, y ordenar tú has esos estado contratos. en el gobierno, Sí, claro. claro. Ministra. Estoy absolutamente segura, no sé si oficialmente, institucionalmente, comiendo, cenando o directamente en un comité de ministros, en un consejo de ministros, estoy seguro que alguna vez este tema ha salido, o más de una vez. Es que nos echaron antes de que, Vale, no nosotras lo conociéramos. La duda Vale, es si el porque presidente del gobierno lo mi conocía. pregunta, no hablaba necesariamente del caso ni Cerdá, no, hablaba del tema de la corrupción en general. Porque vosotros lo que sí habéis dicho y habéis ¿Sabes lo demostrado que pasa? Que Podemos teníamos no ha muchos tenido ni temas, un caso. Euprepio. No, Estábamos peleando el escudo social, vivienda, las leyes feministas, entonces... Pero me quieres decir que de este tema no se habla. Seguramente en tu hayamos... etapa, por lo menos. Seguramente hayamos hablado, pero digamos No de forma centrada. Que además tenemos diferencias en cómo abordarlo, porque nosotras creemos que la corrupción no se despacha con titulares. Creemos que de verdad hay que tomar medidas que impidan a las empresas ser parasitarias y robarle los impuestos a la gente a partir de ese... Una pregunta tonta, evidentemente, porque es una pregunta retórica. ¿Por qué no se han tomado? ¿Por qué no se toman? Pues porque necesitamos que la gente que quiere acabar con la corrupción tenga más fuerza. En este país yo creo que si algo ha quedado demostrado en estos años es que las transformaciones se hacen por la izquierda.
y que precisamente, de hecho, si estamos en esta situación en esta legislatura, es porque durante muchos años la gente en España ha votado insistentemente izquierda y transformación y cambios, pero desgraciadamente la socialdemocracia en este país se ha pasado los últimos años más preocupada de desactivar a la izquierda, de decir que las feministas habíamos ido demasiado lejos y molestábamos al presidente del gobierno, de decir que hacíamos ruido, que no es tiempo de pancartas, que, como dicen ahora otros, ¿no?, más cabeza y menos pureza. O sea, como que en el momento en el que la izquierda ha tenido más poder en España desde la Segunda República en 100 años y que además eso está posibilitando grandísimas transformaciones en derechos feministas, un escudo social, intervención del precio de necesidades básicas. Eso hace 10 años se consideraría bolivariano y ahora se ha demostrado que es la mejor forma para garantizar derechos. Topar el precio de las mascarillas, topar el precio al gas. Justo en ese momento viene no solo la derecha, sino también la socialdemocracia a decirnos que todo lo que hacemos la gente de izquierdas para avanzar en derechos está mal. Ir a coger una pancarta, hacer ruido, tener ideas de izquierdas, y que lo que tiene que hacer la izquierda es dejar de ser izquierda. Bueno, pues de esa manera le abrimos la puerta a la derecha. Yo creo que la forma de que en este país se hagan las transformaciones que ni el PP ni el PSOE quieren es tener una izquierda fuerte y con capacidad para ejercer ese Vamos a poder. hacer un poco de autocrítica, porque Venga. a mí me encanta. Además, fíjate que yo me acuerdo todavía, yo siempre, como anécdota, yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Yo vengo de una familia muy humilde, de gente del campo. Soy el primero que ha estudiado de 55 primos, con eso te he dicho todo. Y mi abuelo me decía siempre, tú tienes que ser comunista, pero liberal. Y yo no lo entendía, claro, era un niño. Estaba estudiado, tenía 11 años, y dije, ¿y esto qué es, no? Esto de ser comunista, liberal, digo yo, no lo entendía. Pero mi abuelo, que era listo, aunque no tenía cultura, no había estudiado, me decía, no, tú lo que tienes que hacer es hacer política progresista, es decir, trabajar para la gente más pobre, porque tú eres listo y vas a poder estudiar. Y por lo tanto, desde el alcanzar determinado puesto de poder, puedes hacer cosas para la gente que no va a tener esta posibilidad. Bien, oye, ha sido una regla que yo he seguido hasta hoy, ¿eh? Es decir, para mí ha sido una regla que me ha marcado la vida. Mi abuelo no era el más listo del mundo, pero tampoco el más tonto. ¿Por qué, si esto es tan fácil, es decir, mezclar las dos cosas, ¿no? De tener la posibilidad de hacer política progresista, pero al final gestionar también el dinero, que es importante. ¿Por qué la izquierda constantemente se divide sobre, a veces, matices o búsqueda del poder y no se une para hacer lo que tú has dicho, que ahora mismo parece una utopía? No debería serla, ¿eh? Lo que tú has dicho que se debería hacer, a mí nunca me ha parecido una utopía. No, es Pero que visto lo visto, precisamente lo que hemos demostrado estos años es que no solamente se puede, sino que es efectivamente. bueno para Bien. España. Entonces, ¿cómo podemos conseguir, o cómo podéis conseguir desde los diferentes partidos de la izquierda, que evidentemente no haya tanta división que constantemente tenemos y que a veces es un auténtico harakiri y suicidio político? Lo hemos visto Sí. en muchas elecciones. Es que has sacado dos temas que yo creo que son distintos. Sí, son diferentes, Uno es el de la pero autocrítica y otro el de lo la que división. he querido mezclar, porque tiene que ver con dinero, con poder y con ser progresista. Respecto a los debates en la izquierda, yo creo que el problema que ha tenido la izquierda en estos últimos años no es de unidad. El problema que hemos tenido es de poder. Es decir, el debate al que se ha enfrentado la izquierda no es si ir unida o si ir separada, porque la izquierda en estos años, en el sentido más amplio, hemos probado muchas formas de colaboración. Alguna en alianzas electorales para presentarnos juntas a las elecciones. Otra, como en el caso de Unidas Podemos con Esquerra Republicana y Bildu, nunca nos hemos presentado juntas a las elecciones, pero hemos tenido una alianza estratégica en la legislatura del primer gobierno de coalición, que es la responsable de todos los avances sociales en derechos feministas, en lucha contra la desigualdad, escudo social, que se han aprobado en esa legislatura y que se han aprobado hasta ahora, porque la siguiente legislatura que ha venido, desgraciadamente, ha significado el freno a eso, ¿no? Entonces, en estos años, la izquierda ha aprobado muchas formas de colaborar y de trabajar juntas. No hemos tenido un problema de unidad. De lo que hemos tenido un problema es de ejercicio del poder. Porque el gran debate que se ha planteado la izquierda es si basta con tener un programa electoral muy bonito, pero luego, cuando tienes el poder, tienes que hacer lo que dice el PSOE y tienes que desactivar tu poder
para que se siga haciendo lo que se ha hecho siempre, o si estás dispuesto a asumir el coste político y personal de hacer lo que ni Estás PP hablando ni de PSOE Sumar, quieren. estás hablando Bueno, de, es de que la- la de una operación Sumar sigla es que están eso. en el Es gobierno en decir, este momento. yo creo que la gente, a lo mejor al principio de esta legislatura podía pensar, bueno, pues qué más da con Podemos que sin Podemos, al final todo va a ir igual, pero la realidad es que desde que echamos a Rajoy, Pedro Sánchez y España solo hemos tenido presupuestos generales del Estado con la izquierda fuerte, con el feminismo fuerte y con Podemos en el gobierno. Solo ha habido presupuestos generales del Estado desde que echamos a Rajoy con Podemos dentro del gobierno. Y eso quiere decir que la izquierda tiene que ejercer su poder para que se den las transformaciones. Y desgraciadamente, cuando la izquierda ha conseguido esas transformaciones, la ley solo sí es sí, la reforma de la ley del aborto, la ley trans, la ley de vivienda, siempre ha contado al principio con la oposición del Partido Socialista. Si por eso nos echaron, si lo grave en este país ha sido que cuando hemos conseguido una cosa histórica, que es que en este país pudiese gobernar la izquierda y no solo el PP o el PSOE, el Partido Socialista, en lugar de entender que la forma de avanzar en derechos era seguir fortaleciendo esa alianza entre la socialdemocracia y la izquierda, han estado más preocupados de acabar con su izquierda y de dirigir sus cañones mediáticos y políticos contra la izquierda, diciendo eso, que hacíamos ruido, que éramos un problema en el gobierno, que molestábamos a los amigos de 40 y 50 años, que habíamos ido demasiado lejos. ¿Y sigue siendo Las así desde tu punto de feministas, vista o ha cambiado pues también la actitud del Partido Socialista en relación a estos temas? yo creo que esa es la decisión política más importante que le estamos pidiendo tomar al Partido ¿Y Socialista. ves Sobre todo posibilidades? después de haber demostrado que ellos consiguieron echar a Podemos del gobierno. Pero lo que ha venido después es una alfombra roja para la extrema derecha, porque cuando tú no haces políticas sociales, cuando no eres capaz de afrontar ninguna transformación social, cuando le dices a la izquierda que tiene que dejar de ser izquierda para que el país vaya bien, lo que tienes es, bueno, pues un pacto del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, tienes recortes, tienes una política de guerra que está haciendo el mayor aumento de gasto militar de la historia, tienes complicidad con el genocidio y tienes una política de vivienda cómplice con los rentistas, cómplice con los grandes fondos buitre, que no es capaz de resolver los problemas de Pero la gente. entiendo que todo esto está relacionado con los temas económicos. En Por supuesto. los temas más, por ejemplo, has mencionado Gaza, has mencionado algunos temas más internacionales, si quieres, más de geopolítica, estarás de acuerdo que en cambio estáis alineados. Bueno, Es decir, Pedro Sánchez ha sido probablemente el único líder o uno de los poquísimos líderes que a nivel internacional, de forma casi inmediata, al principio con un poco de timidez, luego de forma bastante más clara, ha hablado de genocidio, ha tomado acciones que han sido criticadas por la Unión Europea, por muchos, sobre estos temas. Parece que sí tenéis un alineamiento a claro. nosotras nos parece que todo lo que ha hecho el gobierno respecto a Palestina ha sido fruto de una presión social creciente, que precisamente es la que justifica ese show de Trump en Egipto, que por cierto el presidente Sánchez va a acompañar, es decir, ha sido cómplice de un show que ha implicado un plan de negocio y de colonización, porque es decir, el resultado es que la mitad de la franja de Gaza está ocupada, que ya no estamos hablando del fin de la ocupación ilegal, de que los colonos se vayan de todo el territorio, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, que tienen ocupado, de que todos los refugiados palestinos que están en Libia, en Líbano, que están en diferentes países, en Jordania, puedan volver, que el derecho al retorno es un derecho fundamental que tienen los palestinos y las palestinas desde el año 48. Es tremendo que empezó esa ocupación ilegal del territorio palestino, por tanto, que es la fundación misma del Estado de Israel. Por tanto, nosotras somos muy críticas con este gobierno, porque no nos vale que el gobierno diga, no, es que somos los más valientes de Europa. Oiga, mire, todos los gobiernos de Europa están siendo cómplices del Estado genocida de Israel, aunque sea por la sumisión a Estados Unidos, que es el principal aliado. Europa sigue siendo el principal socio comercial de Israel. Usted no puede hacer un embargo de mentira. Lo que ha hecho el gobierno es un embargo que permite que sigan pasando barcos cargados de material militar para Israel. Entonces, eso es tomar el pelo a la gente. Y yo creo que gobernar no es hacer titulares, gobernar no es aparentar, gobernar es asumir la responsabilidad de que las cosas pasen. Y gobernar no es hacer lo que quiere la gente.
Gobernar es hacer que pasen las cosas y convencer a la gente de que hay cosas que tienen que pasar. Hablabas de la política económica, pues es otro punto en el que yo creo que hay mucha hipocresía, porque la economía de un país, se lo decía el otro día Ione al presidente, no son las cifras macroeconómicas, es la economía de sus familias. Entonces, cuando hay gente que está pagando el 70% de su salario en Madrid o en Barcelona para pagar el alquiler, cuando el informe FOESA te está diciendo que la mitad de la gente que vive de alquiler está en riesgo de pobreza, que el precio del transporte, de la comida y de la energía está llevando a la gente a una precariedad insoportable. Tú no puedes decir que España va como un cohete. No solamente es una hipocresía, es yo creo, una falta de comprensión de lo que significa gobernar. Y sin embargo, te lo digo también, digamos, siendo consciente de que desde profundas diferencias somos capaces de llegar a acuerdos y que cuando hemos gobernado y hemos conseguido llegar a acuerdos, por ejemplo, en las leyes feministas o en la intervención de los precios del alquiler, si es que mientras gobernó Podemos, la mayoría de la legislatura los precios estuvieron intervenidos y se congelaron los precios del alquiler y bajaron un 4,5%. Y cuando el PSOE levantó ese tope y esa congelación, subieron los precios un 5,6%. Lo cual quiere decir que intervenir el mercado funciona. La primera vez que propusimos el tope al gas, Teresa Rivera nos llamó hipócritas y luego se convirtió en la solución ibérica. Entonces, pues en materia económica yo creo que el Partido Socialista siempre, en general, ¿no? El Partido Socialista siempre prefiere que las cosas se queden como están. Y cuando ve que le están criticando, hacer un titular para aparentar. Nosotras yo creo que hemos sido capaces de generar las condiciones para poder acordar con el propio Partido Socialista cosas que ellos no quieren hacer pero que son buenas. Y creo que hay que ir más allá, que hay que hablar, por ejemplo, de nacionalizar, de recuperar para lo público empresas que eran públicas, como Repsol, y que han sido privatizadas, y que la privatización ha supuesto un desastre económico, y que Repsol sea una de las empresas más contaminantes del planeta, porque no la recuperamos para lo Irene, público. he empezado esta entrevista recordando de una forma, yo diría incluso un poco nostálgica, el 15M, ¿no? Me gustaría saber, para ti, personalmente, no solo políticamente, personalmente, ¿qué queda de este movimiento, de ese movimiento? ¿Y qué trampolín puede ser este recuerdo o esta nostalgia, como le he llamado yo, para mí, cara a futuro y especialmente cara a las próximas citas electorales que tenemos ya? Es que es un proceso vivo, Euprepio, desde mi punto de vista. Pero Mira, la gente no lo vive así, ¿eh? Puede ser, Irene. pero bueno, pues Yo sí, yo porque te aporto digo, esta visión distinta. Yo creo que este es un momento en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Eso es una frase de Gramsci, que es un gran, tú lo sabes, hombre, un gran teórico y activista de las sí, filas de la que sigue transformación más vivo social, que nunca en su comunista, por pensamiento. supuesto. Y creo que esa es la realidad. Estamos en un momento en el que el 15M supone digamos, el golpe encima de la mesa de una generación en España que quiere cambios profundos, y a partir de ese momento hemos empezado un proceso de transformación social que, claro, digamos, por eso es tan importante la memoria. Porque la gente, si no tenemos memoria, se nos puede olvidar cómo son los procesos de transformación, que no son de un momento para otro, que son procesos lentos, que no son procesos lineales donde empieza a cambiar y ya todo va de corrido, que hay, bueno, momentos en los que la reacción, las fuerzas reaccionarias responden porque no quieren que cambie un sistema que les garantiza privilegios, y entonces hay que seguir avanzando y hay que seguir dando ese proceso. Yo creo que ese proceso está vivo y de hecho creo que en estos 10 años ha pasado lo más importante que podía pasar, que es que hemos demostrado que sí se puede. Ese gran lema, que era un lema, bueno, viene de mucho antes, ¿no? Pero que en España trae con mucha fuerza a la plataforma de afectadas por la hipoteca, es el gran mensaje social de la izquierda y de las feministas en estos años. Pero no tienes Sí la se puede. impresión, Irene, que se podría haber conseguido mucho más. Bueno, es que para eso son los 10 años siguientes. Hacemos un poco de autocrítica, ¿te apetece? Sí, pero solo una cosa. En los últimos 100 años, la izquierda nunca había gobernado. En estos años hemos llegado de la nada, del móntate un partido si quieres cambiar las cosas de Cospedal, a gobernar.
primer gobierno de coalición, costó 4 elecciones Bien. generales y se han hecho muchas transformaciones. Pues ahora con esa experiencia acumulada, también de cómo es la reacción, de cuál es el precio político Pero que se hablamos paga, entonces de de futuro. cuál es la guerra sucia. Claro, ahora Bien. en los 10 próximos años, Podemos y el feminismo y la izquierda Pero tenemos que ser más útiles de lo que ¿estás hemos sido. contenta de lo que he conseguido o tienes, por eso pido también un poco de autocrítica, ¿no? Y hablo de las divisiones de la Hmm. izquierda. ¿Estás realmente, pero realmente, contenta con lo conseguido o crees que se podría haber conseguido ya? Luego hablamos de futuro porque me Yo apetece no soy mucho. autocomplaciente. Yo, hasta que no consigamos erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, hasta Bien, que no consigamos que haya ahí quiero precios llegar. justos en la vivienda, Muy bien. hasta que no tengamos una red de supermercados públicos donde se pague de forma justa a los productores, a los ganaderos, a los agricultores y también haya precios justos para las familias, hasta que no haya un precio justo del gas, yo no voy a estar satisfecha. O sea, yo, digamos, creo que lo que no nos pueden arrebatar de ninguna manera es el derecho a soñar. Es decir, el derecho a creer que otro mundo es posible. Yo no le quiero dejar esta mierda de mundo a mis hijos. Te lo digo con Hablamos honestidad, de futuro. Euprepio, claro. Hablamos de Entonces, futuro. Cuéntame un poquito, estamos cerca de citas electorales, ¿no? Y bueno, y ya veremos las generales cuándo serán, si en 2027 o cuando sea. Visto que lo puede decidir solo el presidente del gobierno. Háblame un poquito de qué estrategia tiene Podemos y de qué estrategia, si ya lo habéis empezado a hablar, tiene la izquierda de este país. a ver, Porque es evidente que algo tiene que pasar. sí, Porque espero que no haya mucha división, espero que no haya una dilución de votos, espero que la famosa ley electoral española no... Es decir, estas son cosas que tenemos. Es decir, las limitaciones de las leyes electorales las tenemos ya. Y siempre se utilizan como excusa cuando llega el momento. Me gustaría saber qué foto tienes tú o qué estrategia te gustaría tener cara a las próximas citas yo creo que el electorales. objetivo es volver a tener una izquierda fuerte, poner a la izquierda en pie en España de nuevo. Si eso se hace, van a poder ser posibles, van a seguir siendo posibles las transformaciones en España y yo creo que vamos a tener el mejor de los escenarios posibles para la gente, porque como tú decías, siempre la izquierda hemos soñado, pero gracias a estos años sabemos que se puede Claro. gobernar y hacer cosas que siempre nos habían dicho que eran imposibles. Esa es la tarea de la izquierda. Gobernar para hacer posible lo que siempre nos han dicho que es imposible. Intervenir en el mercado de la vivienda, prohibir la compra de viviendas a personas no residentes porque las casas son para vivir y mucho más a fondos buitre extranjeros o a grandes corporaciones, hacer empresas públicas, limitar el precio de los alimentos o el precio de la energía. Es decir, nosotras tenemos como tarea política hacer posible lo imposible y para eso es necesario volver a poner a la izquierda en pie y obviamente sin ser ingenuas. Yo creo que para las siguientes elecciones necesitamos que políticamente tengamos una izquierda dispuesta y orgullosa de lo que es, porque es que en estos años tantas veces se nos ha dicho que ser de izquierdas está mal, que es que no es momento de coger la pancarta. Oiga, pero ¿qué derecho se ha conquistado sin pancarta? Claro que es el momento de coger la pancarta y de no soltarla. No, es que ya habéis conseguido demasiado, las feministas queréis ir demasiado Y los lejos. gays. Y Claro, los las gays ya personas os casáis. LGTBI, Anda que ahora no he ya escuchado hasta 20.000 las veces trans esto. quieren derechos, está el mundo ya, no hay valores, ¿no? Entonces, claro, la tarea ahora es volver a estar orgullosas de lo que somos. Orgullosas de defender los servicios públicos, orgullosas de hablar claro, orgullosas de querer que haya empresas públicas, orgullosas de defender que se puede gobernar sin corrupción, orgullosas de limitar el precio de la vivienda, de hablar de intervenir el mercado, claro que sí, para democratizar y para que las reglas de la vida y de los derechos operen sobre las cosas que la gente necesita para vivir por encima del negocio. Bueno, si esa tarea política está clara, las alianzas en la izquierda van a caer por su propio peso. Y también tiene el Partido Socialista que hacer su parte, que es asumir que la tarea que tenemos en este momento, sobre todo con esta ofensiva reaccionaria que tenemos encima, es parar a la derecha y a la extrema derecha avanzando en derechos. Y que no pueden estar más preocupados de parar a su izquierda que de frenar a los reaccionarios, que son auténticos golpistas. Entonces, Lo estamos viendo todos los días. para Oye, mí esa es la tarea y política, poner vamos a a la hacer izquierda un en poco pie. de ciencia ficción, A bueno, ver, o de realidad política. Evidentemente, el panorama de liderazgo que hay en este país a nivel internacional, si no es patética, es más que patética, ¿no? Se deslumbra pocos grandes líderes en este momento en el mundo. ¿Ves líderes interesantes en la política española a la izquierda?
Incluso puedes hacer nombres si te apetece. Creo que la izquierda tiene, siempre se necesitan liderazgos, pero creo que sobre todo tenemos, como te decía antes, una tarea que es política y colectiva, que es volver a sentirnos orgullosas de quienes somos y hacer todas las cosas que sabemos que funcionan para transformar, aunque le resulten incómodas al sistema, que es coger la pancarta, hacer mucho ruido, pedir lo imposible hasta conseguirlo y no renunciar a ninguno de nuestros objetivos. Es decir, creo que lo que le toca a la izquierda ahora mismo es ser más izquierda. A la derecha se le Pero gana ¿estás de acuerdo por que la se izquierda. necesitan líderes? Por supuesto Se que se necesitan necesitan líderes. liderazgos y en estos años han ido saliendo muchas voces y muchos, incluso no solo en la política institucional, es decir, estamos viendo cómo hay en el ámbito de lo social, en el movimiento por la vivienda, sindicalistas como las Sin 6 de la duda, Suiza que sin están duda. yendo a la cárcel, Pero antifascistas. hay que intentar que trabajen juntos todos, sociedad Creo civil y líderes Sí, pero políticos y partidos. creo que no es un problema de falta de liderazgos. ¿No? Como te decía antes, yo creo que la Mm. izquierda, el gran problema al que se ha enfrentado en estos años es a ser consecuente con el poder que le da a la gente. Porque Es en decir, que este llegada al país, poder no ha hecho lo que ha prometido, en pocas bueno, palabras, en sus debates electorales porque o tiene un su precio, campaña. porque tiene un precio. Llevábamos El tantos choque con el años. poder, con el Claro, sistema. la Mm. izquierda llevaba tantos años sin ejercer el poder que en la euforia, ¿no?, del Mm, 15M, parar desahucios con miles de personas o con cientos de personas, ujú. a lo mejor hubo mucha gente que sintió, sobre todo si esa era su primera experiencia política, que pudo sentir que éramos invencibles y que ya de una para siempre habíamos ganado y se nos ha olvidado digamos, o no medimos lo suficiente que cuando tú planteas una transformación va a haber una respuesta del poder y que es una respuesta muy violenta, como la que se ha dado contra las feministas, contra el derecho a la libertad sexual, que es violencia política. Yo recuerdo, yo quiero que la gente haga memoria. Por ejemplo, cuando Podemos planteaba en solitario, mientras el PSOE estaba diciendo que Puigdemont tenía que volver esposado, y nosotras decíamos que había que desjudicializar las cuestiones políticas y que Cataluña tenía derecho a decidir, se nos dijo de todo. No hemos perdido más votos, porque antes me decías lo de la autocrítica, es como, claro, pues Podemos ha cometido muchos errores, muchas veces hemos hecho propuestas que tendríamos que a lo mejor haber hecho de otra manera, no nos presentamos a las primeras elecciones municipales y autonómicas de alguna manera quitándole importancia a un poder municipal que es fundamental para la gente. Si tú me preguntas por autocrítica, yo te digo las cosas que yo creo que habría que haber hecho diferente. Pero normalmente, cuando se nos pregunta por autocrítica, se quiere que digamos que fue un error lo que han sido los grandes aciertos. Por ejemplo, defender el gobierno de coalición. Por ejemplo, defender el derecho a decidir de Cataluña. Nos ha pasado siempre, cuando hemos defendido las leyes feministas. Siempre al principio las defendemos y nos dicen, haz autocrítica, si no lo defiende nadie. Y luego al final termina pasando y termina siendo bueno para España. Oye, 4 elecciones generales tardamos en tener gobierno de coalición y hmm, nos decían, queréis sillones, es el ego de Pablo Iglesias. Y ahora se ve que es el periodo de más estabilidad desde que echamos a Rajoy. oye, cómo has vivido tú personalmente de nuevo y luego sigues como partido el ataque de la justicia que habéis tenido? Bueno, creo que ahora Durante años que por... se sigue hablando muy poco de todas las Hmm, denuncias, de todos los ataques que habéis tenido que luego han quedado absolutamente en nada. claro que es guerra sucia, es puro golpismo judicial, porque yo quiero que la gente se haga esa pregunta. Vale, venga, Podemos ha cometido errores, pero cometiendo otra fuerza política que no sea Podemos, por ejemplo el PSOE o el PP, los mismos errores que ha cometido Podemos, sin recibir esa guerra sucia judicial con decenas de casos durante años ocupando portadas que luego terminan archivados, pero también guerra mediática, todas esas machaconas, marcos insistentemente puestos encima de la mesa como Iglesias tiene mucho ego, quieren sillones, para intentar frenar las propuestas que estábamos haciendo y que se han terminado demostrando un acierto, a lo mejor tendríamos muchos más votos. Ningún proceso como el de defensa del derecho a decidir de Cataluña, mientras el PSOE y el PP estaban diciendo que había que traer esposado a Puigdemont, nos ha quitado tantos votos. Entonces, hay veces, desgraciadamente, yo creo que eso es hacer política. Hacer política es defender lo que tú crees y tratar de que tus propuestas se conviertan en mayoría. No esperar a ver lo que dice la gente, entonces ir a donde va ¿Y la los medios de gente. comunicación que los han mencionado también han cambiado la actitud con vosotros o veis que no ha cambiado absolutamente nada? Bueno, creo que han ido modificando la forma en la que nos tratan.
pero siempre con el mismo objetivo, que ha sido ejercer ese golpismo judicial, mediático, político, para frenar las transformaciones. Es decir, si han querido ir a por Podemos es porque se han dado cuenta de que en Podemos había un núcleo de dirección dispuesto a hacer lo que decíamos que había que hacer. Y que además funciona. Mira Radio Televisión Española, incluso teniendo solo 4 diputados y diputadas. Cuando se reforma Radio Televisión Española por la izquierda, con la mayoría plurinacional y progresista, Radio Televisión Española barre en audiencias a todos esos programas llenos de ideología reaccionaria y negacionistas del golpismo judicial, negacionistas del golpismo mediático y totalmente al servicio de la agenda reaccionaria. A mí, lo del golpismo judicial, oye, ahora, por suerte, muchísima gente lo ve, que el problema que tenemos en este país es fuerte, que es urgente democratizar la justicia. O sea, ir a la cárcel el fiscal general del Estado. Bueno, es que, de verdad, es un caso de guerra sucia judicial tan fuerte, es el caso Ayuso en realidad, porque esto es lo que demuestra el poder que tienen los reaccionarios en España. Ayuso en el 2021 estaba dando una entrevista en El Mundo diciendo: el rey, los jueces y yo vamos a impedir las transformaciones sociales. El rey, los jueces y yo. Y resulta que le pillan a la señora Ayuso con el mayor escándalo de corrupción de este país, que es que la tía coge y multiplica por 20 el dinero que le da a Quirón, la principal empresa beneficiaria del hacer negocio con la sanidad, y que Quirón multiplica por 4 las comisiones que le pagan a la pareja de la señora Ayuso. Y cuando ve que está acorralada por su propia corrupción y por sus propios escándalos de corrupción, tienen el poder. Los sectores reaccionarios tienen el poder suficiente como para convertir a un fiscal general del Estado en rehén. Por eso nosotras vemos con estupefacción que el Partido Socialista permita que eso pase y pacte con ellos el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, no creo que están especialmente contentos con claro, la imputación del fiscal general del Estado, evidentemente. Porque durante demasiado tiempo, cuando esa guerra sucia se hacía contra Podemos o se hacía contra los independentistas o se hacía contra los sindicalistas, creyeron que les beneficiaba electoralmente y les dejaron pasar. Entonces, ahora, o sea, yo lo digo en positivo, con esperanza, si ahora ya nos hemos dado cuenta de que es verdad que hay golpismo judicial, de que hay jueces haciendo política y tratando de que se han olvidado del principio básico de la democracia, que es que el poder judicial, igual que el poder ejecutivo o el poder legislativo, estamos para servir al pueblo, no para que el pueblo haga lo que nosotros queremos y para que en España pase lo que nosotros queremos. Que es que los jueces golpistas lo que están haciendo es eso, es decir, hay una ley que no me gusta, como la ley solo sí es sí, pues te monto una ofensiva judicial reaccionaria para impedir que el consentimiento esté en el centro del Código Penal. ¿No me gusta la ley de amnistía? Pues te impido que se aplique. Es decir, ¿pero qué se creen los dueños de este país? Oye, Irene, tus niños te están esperando y yo no quiero que esperen. Por lo tanto, nos queda nada de tiempo. Pero a mí me gustaría, visto que seguro se nos ha quedado en el día muchísimas cosas, pero tendremos otras oportunidades, que te hicieras una pregunta que no te he hecho y que te dieras una respuesta. Ostras, que me haga yo una pregunta. Sí, No, házmela de tú. algo que no te he preguntado, de algo que no te he preguntado, pero que quieres que te pregunte. No lo sé, creo que hemos tocado Si no muchos te hago temas. yo una más. Venga, dale, hazlo Bueno, tú. a mí me muero por saber qué ambiente se respira en la rancia Bruselas de los parlamentarios europeos. Me muero por saber cómo sobrevives a ese cementerio de elefantes que Bueno, muchas veces ha convertido el Parlamento Europeo. Yo quiero volver, pero se le coge también el gusto bueno, pues a un trabajo muy intenso con un equipo, pero que luego también pues tienes tus momentos de poder comer juntas, cenar juntas. Yo echo mucho de menos a mi Es familia. decir, que menos cuando rancio estoy de lo que allí. lo estoy definiendo Pero yo. sí, y hay mucha conversación, aunque también hay mucho facha, hay mucha Últimamente, conversación demasiado. y se aprenden formas diferentes de negociar y de trabajar. Bueno, seguramente sea una de las instituciones más inútiles, lo digo con todo el cariño, pero es que es verdad, de verdad. Es que Europa es una arquitectura muy poco democrática en la que el único espacio democrático, que es el Parlamento Europeo, elegido directamente por la gente, lo han convertido en inútil. No tiene ni capacidad, no tiene ni iniciativa legislativa plena, no puede ni proponer leyes. Todo al final se lo vemos todos los días. En la Comisión Europea, en el Consejo. Y entonces, además bueno, con el hecho que cualquier Orbán de turno te puede bloquear cualquier cosa. pero incluso pues, en un espacio donde le han
puesto tantas trabas para hacer política, se puede hacer política, y especialmente en una legislatura como esta, en la que, bueno, pues hay grandes decisiones que se están tomando en Europa, como la del rearme y la política de guerra, de sumisión a Estados Unidos. Bueno, o sea que, Irene, yo no te quito bueno. más tiempo. Bueno, supongo que no os habéis aburrido para nada. Ya sabéis que aquí en el circo no os aburrís. Irene, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un Y muchas auténtico gracias placer. por las vistas también, Nada. de verdad. Al círculo y a ti. A ti un por placer. venir. Gracias. Gracias.